Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La violinista, cantante y compositora española Mónica Acevedo de Pablo acaba de sacar al mercado su álbum Arraigo con su Mónica's Dream Quartet. En sus composiciones, Mónica mezcla sonoridades célticas traídas directamente de Escocia, la energía de los ritmos negros de Nueva Orleans o la ligereza del canto de los pájaros de Colombia. Precisamente para hablarnos de este álbum y de su trayectoria en el mundo de la música, Mónica Acevedo de Pablo ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Mónica. Hola, buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la ciudad española y asturiana de Gijón en 1981, si no me equivoco, donde vas a realizar tus estudios de violín en los conservatorios de Gijón y de Oviedo más tarde. Pero cuéntanos, ¿cómo fue tu encuentro con tu instrumento, con el violín? Bueno, pues yo siempre cuento la anécdota de que a mí fui inscrita en el conservatorio con 8 años, pero siempre digo que es porque mi hermano tenía oído musical y entonces, pues, no sé por qué, pero el hecho ya de que mi hermano tenía oído musical, pues me metieron a mí en el conservatorio y bueno, pues eso, empecé los estudios. Yo creo que porque mis padres cantaban mucho, les gustaba mucho, porque en Asturias hay mucha tradición del canto oral, ¿no? Los coros asturianos, las canciones tradicionales, y siempre ellos hubieran deseado estudiar música, nunca tuvieron la oportunidad y por eso quisieron darnos a nosotros la oportunidad. Cuéntanos, ¿cuándo entra el jazz en tu vida de violinista? Porque imagino que en el conservatorio estudiabas lo más clásico posible, ¿no? Sí, yo hice la carrera clásica, estudié mucho también composición clásica, ¿eh? O sea, no hice 4 años de armonía, contrapunto, fuga, porque era algo que me gustaba mucho. Estudié superior en Oviedo. Pero siempre tenía esta gana de ir fuera, de viajar, y a esto se sumaba que había mucha gente en aquella época en Oviedo que se iba a estudiar fuera, pues a Holanda o a Londres, ¿no? Yo hice las pruebas en Holanda y seguí estudiando clásico, pero llegó un momento y me fui a Holanda, estudié en el Conservatorio de Rotterdam durante 1 año y medio. Pero me di cuenta de que lo que me gustaba al final, o sea, era como una excusa, yo buscaba una excusa porque ya había acabado mis estudios superiores para viajar y vivir en el extranjero, era lo que realmente me llamaba la atención. ¿Cómo entré en el mundo del jazz? Pues yo en Asturias ya me había interesado me gustaba mucho, no la música celta, que había mucha música celta en Asturias, pero me gustaba improvisar. Yo ponía discos en casa y tocaba encima de los discos y era algo que me gustaba mucho. Pues realmente, pues es una anécdota muy curiosa. La persona que ahora es mi pareja, mi compañero, pues de aquella éramos amigos, es guitarrista, y entonces él cogió y me invitó a venir al festival de Jazz Manouche de Django Reinhardt en Samoa-Sorsen. Yo tenía 19 años. Y allí fue donde descubrí que esa música me encantaba. O sea, descubrí violinistas que improvisaban y eso a mí me fascinó. Y allí empezó a acompañarte a la guitarra y a otras cosas, imagino, ¿no? Sí, seguro. Claro. ¿Cómo fue tu encuentro con la banda alemana Tout Suite?
que se escribe tout de suite, como en inglés. Sí, bueno, pues tout de suite, justamente Diego Parada Suárez, que es el guitarrista que ha grabado el disco, en aquel momento pues se montó esta banda en Asturias y era una banda que hacía temas de Django. Y me acuerdo que de aquella me pasó un disco, Diego, y me dijo, mira, escucha este disco, si quieres tocar conmigo, bueno, pero ¿qué haces como música? Bueno, no me dijo nada, simplemente me pasó un cassette, y era un cassette de Django con el Hot Club de France, y ahí yo, la verdad que es que me encantó, o sea, me enamoré de esa música y es una música que me ha acompañado, que he tocado muchísimo a lo largo de mi trayectoria. O sea, he tocado con Tout de Suite Jazz Manouche, pero también luego cuando me fui a Barcelona también toqué un grupo que se llamaba Barnouche, que bueno, pues también tocábamos mucho en Centre Civique, en la calle, en la catedral, en muchos sitios, en teatros, y siempre me ha acompañado. Cuando he venido a París también durante muchos años he tocado esta música de Django y de Stéphane Grappelli. No está mal. Hablando de Stéphane Grappelli, no hay muchos violinistas que se atrevan con el jazz. Quizás Stéphane Grappelli es el más conocido, más popular en el mundo. Bueno, lo que está claro es que en España no es nada conocido. O sea, claro que cuando llegas a París, pues sí que descubres que la gente, claro que hay una verdadera tradición, ¿no? De Django y de Grappelli. Han seguido a Django, pero está el Hot Club de France, todo lo que representa a Django. Pero en España es verdad que yo me sentí muy sola en este sentido. Me acuerdo que quería improvisar y siempre buscando, ¿no? La búsqueda del violín jazz, y no había ni en conservatorios ni en escuelas de música. Yo me fui en una época a vivir a Canarias y claro que yo iba con mi violín, improvisaba, pero me sentía muy limitada porque no había violinistas que me enseñaran. Descubrí a Oriol Saña en Barcelona, y fue el motivo por el que me fui a Barcelona a estudiar. Bueno, descubrí algún violinista en el taller de Musics, pero realmente seguía sintiendo que no era suficiente. Y vas a encontrar tu felicidad aquí en Francia, ¿no? En la Escuela de Músicas, en plural, del gran Didier Lockwood, malogradamente fallecido no hace mucho, ¿no? Sí, pues ¿Cómo fue ese encuentro ahí? Pues primero, bueno, como estaba en Barcelona y yo quería estudiar improvisación, iba a clases con un saxofonista, Alfons Carrascosa, y bueno, tomaba clases en la SMUC también, pero no tenía profesor de violín. Y Oriol Saña me animó a hacer un stage de una semana, simplemente probar en la escuela de Didier Lockwood. Y bueno, para mí fue como el paraíso. O sea, fue maravilloso el llegar allí y ver a un profesor, un violinista, que encima luego, claro, descubrí, ¿no?, el personaje de Didier Lockwood, porque yo no sabía que era tan conocido, que un violinista me enseñara a trabajar el swing con el arco, o sea, aplicado a mi instrumento, fue como el paraíso. Luego tuve la oportunidad fui admitida en la escuela y es que no me lo pensé dos veces. O sea, Barcelona me encantó. O sea, estaba viviendo un buen momento personal y musical, pero realmente no me lo pensé dos veces. Me vine. Es sintomático que se llame Escuela de Músicas y no de música, ¿no? ¿En qué músicas se enseñan allí en esa pues escuela? Mira, es muy interesante porque uno piensa que va a ir solo a estudiar el violín jazz, pero es que esa escuela ha sido muy relevante para mi formación por otras clases también que he recibido. Yo creo que se llama Escuela de Músicas porque hay profesores que también trabajan el ritmo, el plasmorítmico, lo que se dice aquí, el plasmorítmico, que es tan importante, la oreja. O sea, profesores pues muy relevantes, ¿no?, como Benoît Souris y André Charlier. Y es verdad que tengo que reconocer que cuando yo llegué a la escuela pensaba, bueno, no sé qué tengo que aprender rítmicamente porque he hecho una carrera de clásico y realmente, como dicen aquí la expresión de je me suis pris une claque. Me dieron una bofetada. Bueno, fue increíble. O sea, de verdad que ha cambiado mi vida ese trabajo del ritmo, ¿no?, de otra manera. Importante. Y desde entonces has escogido Francia como base de operaciones. ¿La vida del músico en Francia quizás es más fácil que en España? Pues sí, porque bueno, yo hice la formación durante 2 años, la formación profesional, y el hecho de yo venía mucho a París y conocía amigos, empecé a montar proyectos y
entonces en París se pasan tantas cosas que artísticamente ya te ves un poco envuelto en una dinámica que te impide irte, ¿no? O sea, entonces artísticamente en ese sentido era muy interesante, pero luego encima había esta ventaja de lo que es el régimen intermittent de espectáculo. Una vez que puedes hacer fechas declaradas y poder estar remunerado y considerado como un artista profesional, ¿no? Esto, la verdad que yo lo considero una suerte. Es un subsidio que no existe en España. No existe, desgraciadamente. Y siempre lo digo en las entrevistas, y es cierto. Y sigo defendiendo que los artistas y los músicos en España merecerían, o sea, igualmente estar considerados, ¿no? Artistas profesionales y remunerados. Mónica, aquí en Francia vas a realizar tu sueño, el sueño de crear tu propio cuarteto, el bien llamado Mónica's Dream Quartet. Cuéntanos cómo nace, cuál fue la génesis de esa formación. Bueno, pues yo creo que el formar mi propio cuarteto, es fruto de una trayectoria, ¿no? Una trayectoria musical en la que, como en la vida en sí, en la que uno va pasando por diferentes cosas, atraviesa momentos buenos, malos. Todo eso hace que uno se construya como persona, y eso es lo que pasó conmigo, ¿no? Como artista y como músico. Tenía que pasar por diferentes experiencias. He grabado otros discos en dúo, he formado parte de otros discos de colaboraciones en formaciones de otras personas, pero realmente bueno, pues no sé, en 2015 yo sí que hubo un momento en el que se impuso, ¿no? Se impuso que yo ya sentía que tenía ganas de componer y iba creando cosas, ¿no? Que hablaban curiosamente de mi vida, o sea, de mi vida. Empecé todo fue un poco progresivo. Yo soy violinista, pero a través de esta escuela descubrí que el canto me interesaba muchísimo. Empecé a componer letras, a escribir letras, a atreverme a cantar también, y todo esto se fue un poco construyendo progresivamente, y en el 2015, en septiembre del 2015, yo monté este cuarteto que presentamos justamente en el Sunset Jazz Club en septiembre del 2015. Una de las salas más importantes, ¿no?, de jazz aquí. Bueno, sí, de la escena del jazz en París. Por supuesto. Mónica's Dreams no es un cuarteto típicamente de jazz, tienes influencias célticas, como decíamos, incluso latinas. Es un cuarteto de músicas, como decíamos en la escuela. Hay músicas diferentes en tu cuarteto. Pues sí, es un Mónica's String Quartet. Bueno, cuento la anécdota brevemente de por qué se titula Mónica's String Quartet, porque mucha gente me dice, tú eres española, escribes en español, ¿por qué tu grupo tiene un nombre inglés, ¿no? O sea, en inglés. Cuando salí de la escuela, teníamos que el proyecto del final de la escuela de Didier Locut era presentar una grabación en la que teníamos como que montar un grupo y con un título y grabar 2 o 3 temas. Y de aquella, pues sí, fue como mi grupo, lo llamamos Mónica's String Quartet, y entonces para mí tenía como una significación importante, ¿no?, que se llamara así. Perdí el hilo, no sé cuál era la pregunta. Que se hizo realidad. Que se hizo realidad. Sí. Volviendo a tu álbum, a tu nuevo álbum, Arraigo, es cierto que nace de una cierta nostalgia de tu Asturias natal, del hecho de sentirte también extranjera en otro país que es Francia. Pues sí, también. A ver, todo fue un poco ligado progresivamente. Yo creo que estaba en París y durante unos años pues me movía un poco por la energía, ¿no? Es tan dinámico estar aquí, conocer gente, ir a las jam sessions, justamente a este club, ¿no? El Sunset, el BS Sale. Y todo era tan divertido que uno no se lo plantea, pero llega un momento en el que van pasando los años y no sé por qué, pero empiezas a preguntarte cosas. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Vas a formar una familia? ¿No la vas a formar? ¿Te sientes a gusto donde estás? Toda esta serie de preguntas que son las que han hecho que me planteé, ¿no?, cuál es mi arraigo. Y bueno, y ese fue el primer tema que compuse y que ha dado el título al disco. La historia de la publicación de Arraigo tiene algo de novelesco, ¿no? Casi hay una especie de llamada a fondos. ¿Cómo lo hicisteis para publicarlo? El tema, lo que es el clip o el clip, el crowdfunding para publicar el álbum. Sí, bueno, a ver, yo tenía que sacar este disco porque tenía mis composiciones y grabamos el disco el año pasado, justo antes de la pandemia, entonces estábamos en una muy buena energía, pero yo necesitaba
necesitaba un poco de ayuda, un poco de apoyo realmente para conseguir. Y funcionó. Pues funcionó. Es decir, yo nunca he visto que estas campañas de crowdfunding funcionaban, que había mucha gente que pedía ayuda, ¿no? En este sentido. Y bueno, no sé, yo me parecía un trabajo enorme, como fue realmente. Pero me dije, Mónica, tienes que intentarlo, porque yo creo en este proyecto y yo necesitaba realmente que saliera adelante. Así que lo monté una campaña de crowdfunding y la verdad que es alucinante cómo la gente responde y te apoya y cree en ti, y encima todos luego con la expectativa de recibir el disco, que es lo que han Por supuesto, lo lo más importante. Imagino, Mónica, que estás muy impaciente para que la situación sanitaria se normalice y que los conciertos puedan reanudarse con una cierta normalidad, ¿no? Aunque sea con máscara. ¿Cómo están las cosas en conciertos? Pues claro, están muy paradas. Y es verdad que este pare puedes decirte, bueno, pues me da el tiempo para prepararme musicalmente, trabajar, estudiar, también para preparar los conciertos, ¿no? Para buscar más cosas. Pero es verdad que moralmente es difícil, es difícil. Tengo mucha gana de... De momento tenemos la suerte de que tengas el violín justo a tu lado y que quizás nos puedas proponer un pequeño concierto privado, un mini concierto. ¿Qué podrías proponernos? Pues bueno, tengo una canción que compuse en Colombia cuando me fui a la jungla, a la Sierra Nevada, creo que se llamaba, y entonces allí nos fuimos un día subimos la montaña muy temprano por la mañana porque queríamos ver el amanecer. Y entonces empecé a oír un ruido de pájaro, un sonido del pájaro, y me llamó mucho la atención porque este pájaro repetía siempre el mismo motivo, ¿no? O sea, el mismo motivo, el mismo sonido, y lo grabé, y años más tarde pues es una canción que compuse y que forma parte del disco, así que os puedo tocar esta maravilloso. misma. Se lo dedicamos a todos nuestros espectadores en Colombia y en toda América Latina. Mónica, cuando quieras. El pájaro hacía así. Tom dom pa, to bom bom bo pa ya. Bom bom ba, le fa fa. Bom bom ba, le la ya. Bom bom ba, la la. Pajarito canta, tierra colombiana. Cuando cae la noche, subo la montaña a escucharte. Todavía es de noche, los gorilas cantan y un pequeño grito se oye en el cielo constante. No puedo creer que eso sea un pajarito, siempre el mismo ruido al cantar. El amanecer acaricia mis sentidos, quiero una vez más escucharte. Papaya lelere, soborom borolo yo lo loro. Papalambe yele, babababala yele. Bom bom ba, le la ya. Bom bom ba, le. Bom bom ba, le la ya. Bom bom ba, la ba ba. Muchísimas gracias, Mónica. Mónica Gracias a Acevedo vosotros. de Pablo. Nos has llevado a las montañas de Colombia. Nos sentíamos ya allí. En fin, pues ya lo saben. Arraigo, nuevo álbum de la violinista, cantante y compositora española Mónica Acevedo de Pablo, ya está disponible en todas las plataformas, imagino, ¿no? En 2 semanas. Dentro En de 2 2 semanas semanas. estará en todas las plataformas. Estamos impacientes para Ven. tenerlo. Muchas gracias, Mónica, de nuevo. Permíteme también que te dé las gracias a Rafael Cusul y a Julián Leng, quienes han
ocupado hoy de la realización del programa y enviar también a nuestros telespectadores un saludo muy especial que nos siguen en toda América Latina, en Colombia seguramente, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama UCL, un canal latino que emite para todo el continente americano. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.